Hola a todos y bienvenidos una semana más a Prematuros y Valientes, un espacio donde, aparte de contar mi historia, el objetivo fundamental es poder ayudar a aquellas personas, a aquellas familias que están pasando o han pasado por lo que es tener un hijo prematuro, un gran prematuro, un prematuro extremo en casa. Como ya os adelantaba la semana pasada, hoy voy a hablaros un poquito de ese contacto con la UCI neonatal. Si habéis pasado por eso o estáis pasando por eso, es verdad que al principio es un espacio en el que todo es frío. Frío sí que es verdad que yo no puedo hablar desde el tema personal, sino frío el hecho de decir tu bebé está en una incubadora, está rodeado de cables, no suenan nada más que pitidos, más que alarmas, gente que va de un lado a otro. Esa sensación de decir, esto es lo que yo no había pensado jamás. Es verdad que, como ya os he comentado, yo soy enfermera y bueno, lo que es ese entorno, pues sí que es verdad que lo conocía, sabía cómo funcionaba y demás, pero claro, una cosa es vivirlo como profesional y otra cosa es vivirlo como mamá. Es verdad que a mí yo tardé bastante en ver a mi bebé. Haciendo un resumen un poquito del capítulo de la semana pasada, mi bebé nació con 25 más 6 semanas de gestación, nació con 715 gramos de peso y es verdad que luego pues la pérdida que tuvo se quedó en 580 gramos. Nosotros estuvimos ingresados 88 días, 67 de ellos fueron en la UCI. Es verdad que los últimos días en la UCI fueron un poco más light, os explico. Ya os digo, 67 días en la UCI, 21 días en lo que llaman es un espacio que ellos llaman como intermedios, es el espacio previo a irte a casa, donde bueno, pues, tú te dedicas fundamentalmente a los cuidados de tu bebé. Como os decía, estos 67 días en la UCI, los últimos fueron más light porque es verdad que mi hijo ya estaba en una situación en la que podía ser trasladado perfectamente a intermedios. ¿Qué ocurría? Pues que realmente no, la plaza que estaba ocupando mi hijo, por así decirlo, pues no se necesitaba en aquel momento. Entonces es verdad que siempre lo tengo que decir y lo voy a agradecer. El hospital donde nació mi hijo nos cuidó mucho, nos cuidó mucho. Hablo, ya os digo, de mi experiencia personal, pero sí que es verdad que nos cuidó mucho a nivel de familia, a nivel de cómo estábamos nosotros. Es verdad que en eso también se centraba mucho. Y siempre lo diré, es verdad que no considero que no fue por el hecho de que yo era enfermera, porque sí que es verdad que por mi forma de ser a mí no me gusta decir que soy enfermera. De hecho, cuando nació mi hijo no lo dije y ya se enteraron ya con el tiempo. De hecho, mi hijo lleva bastante tiempo ingresado y muchas de las enfermeras, enfermeros, profesionales en general de la UCI se asombraron un poco porque me decían, Jolín, ¿cómo es posible que no hayas dicho nada, que hayas aguantado, qué tal? Bueno, pues mi forma de ser, ¿vale? Entonces sí que es verdad que considero que nos cuidaron mucho y se centraban en eso. Es verdad que también tengo que decir que una vez que, pues evidentemente, se enteran que eres enfermera, pues oye, como que todo es como más piña, por decirlo así. Supongo que ocurrirá en todas las profesiones. Al final haces piña pues con gente que es de tu gremio, de tu sector. Pero sí que es verdad que esos últimos días en la UCI para mí fueron bastante más relajados en el sentido que, claro, mi hijo estaba monitorizado 24 horas al día. Entonces, a mí el paso a intermedios,
me daba bastante miedo y yo lo verbalizaba, o sea, no tenía problema en decirlo, pero por el hecho de que si estáis pasando por esto o habéis pasado, es verdad que luego se queda un residuo en el que vas a comprobar si tu bebé respira, si no respira, si está bien, si no está bien. Es verdad que pasa con todos los hijos, creo yo, porque es verdad que, bueno, ya os iré contando, yo luego tuve otra niña y es verdad que con ella también me ha pasado, pero es verdad que con él fue continuamente miraba si respiraba, si no, si estaba bien, si era una respiración normal, si... Entonces el hecho de pasar de la UCI en la que todo estaba bajo control a intermedios en lo que realmente solo tenía un pulsi para ver saturación y frecuencia cardíaca, pues a mí es verdad que me daba bastante miedo y era como un abismo. Yo decía, no puedo pasar. Entonces, estos 67 días en la UCI fueron muy, muy complicados. Como os decía en el capítulo anterior, a mí tardaron bastante en dejarme bajar a verle y es verdad que a pesar de que mi entorno me preparó en plan de que bueno, el niño está bien y demás, el hecho de verle fue bastante impactante, ¿vale? Porque, a ver, imaginaros, 715 gramos, 22 centímetros, pues pues claro, muy chiquitito, muy chiquitito. Encima es verdad que él tenía una hemorragia a nivel cerebral, como ya os comenté en el capítulo anterior. Entonces, claro, estaba muy amoratado. Y yo recuerdo, nació un domingo a las 10 menos 10 de la mañana y es verdad que, bueno, pues cuando ya pues, lo típico, entras en contacto con la neonatóloga y demás, fue ya, digamos, con la neonatóloga de cabecera, ¿vale? La que fue su neonatóloga durante todo el proceso fue al día siguiente, ya lunes, porque evidentemente el domingo pues estaban los neonatólogos de guardia y demás. Y yo recuerdo que la neonatóloga nos comentó, bueno, esto es una carrera de fondo en la que tenéis que tener claro que no hay que empezar muy, muy, muy rápido porque es una carrera muy larga y si no os vais a cansar muy pronto. Hay que ir dosificando fuerzas. Y es verdad que me acuerdo de esta frase porque es cierto que es así. O sea, que es un proceso que es agotador física y mentalmente. O sea, yo recuerdo que un pasito que daba en plan de decir, venga, lo hemos conseguido, esto ha ido bien, que nos podía costar días y días, incluso semanas, en un segundo lo perdíamos. Y era como decir, esto vuelve a empezar. O sea, fue extenuante sobre todo la ganancia de peso. Es verdad que siempre nos decían que el objetivo es llegar al kilo. Es verdad que una vez que llegan al kilo, no es que ya todo vaya bien, sino que el proceso, bueno, pues empiezan ya a coger más fuerza, más masa, o sea, pues todo influye, ¿no? Entonces sí que es verdad que, claro, nació con 715, se quedó en 580 y esto fue agotador. O sea, fue agotador, agotador, agotador. Recuerdo que es verdad que a nivel digestivo le costó arrancar muchísimo. Tuvimos varios parones con la alimentación. Aquí también hacen un inciso de la importancia de la gente donante. Donante a todos los niveles, ¿vale? Porque sí que es verdad que, bueno, evidentemente mi hijo necesitó varias transfusiones sanguíneas, pero también necesitó lactancia materna
porque sí que es verdad que a mí al inicio la leche evidentemente costó que me subiese. Entonces, los primeros días fue alimentado con la leche de otras mamás, que luego es verdad que este hospital donde nació pues proporcionaba la posibilidad de esas mamás donantes ir a vernos, y es verdad que es un proceso que ayuda mucho, porque es muy gratificante tanto para nosotros, las familias que recibimos esa ayuda, el poder dar las gracias, y evidentemente para esas familias que están haciendo ese esfuerzo, porque al final es un esfuerzo, el poder ver quién lo está recibiendo. Entonces, a nivel digestivo, ya os digo que fue un proceso agotador. Es verdad que esto es como, os lo cuento así y, jolín, tenía una hemorragia cerebral. ¿Cómo te preocupa lo digestivo? Pues es que eran tantas cosas que es lo que decía, tú eres un trapo, y a mí es que yo recuerdo que me iban cogiendo y me iban moviendo de un lado a otro, yo recibía información, o sea, mi cabeza es verdad que era un poco, no sé, o sea, era como una batidora mental. Yo recuerdo, de hecho, el día, pues ya os digo, mi hijo nació un domingo, y a mí me dieron el alta un miércoles. Es verdad que ante estas situaciones te ofrecen la posibilidad de estar un par de días, 3, dependiendo, más. Porque sí que es verdad que entienden que el hecho de tener esa cercanía, esa posibilidad y demás de estar con tu hijo dentro de las circunstancias, pues evidentemente va fenomenal. Yo es verdad que esta posibilidad la rechacé, pero porque sí que es cierto que el hospital lo tenía muy cerquita del domicilio, entonces lo rechacé porque desde que nació mi hijo no dormía. Yo en el hospital es cierto que era imposible que yo durmiese. Sí que es verdad que no es que me fui a casa y dormí, pero es cierto que el, el entorno, no sé cómo deciros, pero creo que me proporcionaba seguridad, ¿vale? Porque sí que es verdad que a mí el hospital me daba miedo, pero lo mismo que cuando me hicieron el cerclaje de urgencia, os comentaba en el capítulo anterior que cada llamada de teléfono o cada paso más fuerte que oía me daba la sensación que era una mala noticia, que me iban a decir que me había infectado y bueno, pues tenía que parar el embarazo. Cuando mi hijo estaba ingresado, cada ruido que yo oía, y al final, imaginaros, un hospital es, o sea, silencioso. Esto es fallo nuestro como profesionales, pero es verdad que silencioso no es. Pues cada sonido que oía, para mí era que venían a decirme que mi hijo había fallecido. O sea, yo jamás, y perdonar que al final me emociono un poco, pero es verdad que esto se lo he confesado a él, y es verdad que jamás confié en él. O sea, no, yo siempre me iba con la sensación de decir, es el último día de mi hijo. Es el último día y esto no, ya está, no se para aquí. Y es verdad que pues conforme ha ido creciendo y bueno, pues ya son más de 10 años y medio lo que tiene y tal, sí que es verdad que esto se lo he llegado a confesar, que jamás confié en él, jamás confié en que esto iba a ir bien, ni evidentemente que íbamos a llegar a 10 años y medio. Y sí que es verdad que yo estaba con esa sensación. Entonces, ya no era el cansancio físico que tenía, que el cansancio físico que tenía en los 88 días, os lo juro que no lo noté, sino el mental. El mental es verdad que pasa factura. Y ya os digo, si habéis pasado por esto, sobre todo si habéis pasado, porque si estáis pasando por esto, es cierto que todavía no lo vais a notar, pero si habéis pasado por esto, supongo que habéis vivido esa sensación de estar ya en casa y seguir escuchando las alarmas que tienen los respiradores, los pitidos de todos los aparatos,
el pensar que vuestro bebé se os cae porque estáis en canguro con él y se os cae al suelo, o sea, creo que esto lo hemos vivido todas las mamás que hemos pasado una larga estancia en el hospital con nuestros niños que, bueno, que han estado ahí en el límite. Y sí que es verdad que ese agotamiento que llevas físico, físico ya os digo que no tanto, sino el mental, perdón, es verdad que es agotador. Y como os decía, pues es verdad que a mí el primer contacto, el domingo es verdad que una neonatóloga pues entró en contacto con nosotros, estuvo hablando con nosotros, nos estuvo explicando la situación, pero es verdad que ya el lunes la neonatóloga de cabecera pues ya nos reunió en el despacho, nos estuvo contando y es verdad que nos dijo, bueno, pues la situación es la que es un bebé, un prematuro extremo, que dentro de la gravedad está estable. Y claro, nos dijo pues bueno que entre otras muchísimas cosas pues tenía una hemorragia a nivel cerebral. Es verdad que nos dijo que pues las primeras horas eran las más delicadas, pero que estaban viendo según las ecos que eso parecía que estaba frenando. Entonces es verdad que te dicen eso y te agarras a eso y dices, vale, hemos superado una cosa, vamos a por la siguiente. Y claro, había 1000, o sea, había 1000. Cuando es verdad que, pues gracias a la vida, la hemorragia se controló bastante temprano, pues ya su cabecita pues volvió al tono normal, ¿no? de su cuerpecito y demás. Y sí que es verdad que cuando ya le veías, pues era un bebé más normal, pero evidentemente dentro del tamaño, las circunstancias y demás. Y entras en ese bucle de decir, bueno, hemos pasado una cosa, nos quedan 400.000 más, vamos a seguir. O sea, era literal. Yo recuerdo que, como os he dicho, tal que un miércoles me dieron el alta. Y es verdad que los primeros días él estaba con la respiración asistida y no podíamos, evidentemente no podíamos cogerle. Entonces, lo típico, ¿no? Aprovechas y dices, bueno, pues empiezas a hacer papeleos le inscribes y demás. Y recuerdo luego, hablando con mi marido, nos lo confesamos mutuamente, porque es verdad que fue un momento un poquito de decir, madre mía, le fuimos a inscribir. Y recuerdo que, bueno, cuando salimos con el libro de familia, pues claro, tú te esperas ese momento de, jo, qué guay, qué bonito, ¿no? Que ya tenemos a nuestro niño, lo tenemos inscrito. Y es verdad que con el tiempo nos confesamos los dos que, claro, dijimos, jope, le hemos inscrito, ¿cuánto tiempo va a durar? O sea, al final era, lo pensábamos, o sea, esa incertidumbre, ese miedo estaba ahí de forma constante. Y